en fin. Lo que yo quiero hacer es presentarles ahora, para refrescar, cuál era el Sistema Internacional de Unidades, para tenerlo en cuenta, algunas unidades que si bien no son del Sistema Internacional, pero nosotros utilizamos bastante, y a tener en cuenta es que por ahí las unidades que van viendo que usamos mucho en los seminarios son en general las unidades que tomamos, así que ténganlo en cuenta para tratar de aprenderse las conversiones y que les sea más sencillo no tener que recurrir todo el tiempo a tablas. En realidad, cuando lo hacíamos presencial, no se podía usar tablas de conversión en los parciales. Ahora, bueno, estamos en casa, así que sí se puede utilizar, pero para agilizar un poco, siempre son más o menos las mismas unidades las que usamos. Así que bueno, eso para tener en cuenta. Bien, para empezar con el repaso del Sistema Internacional, teníamos la longitud medida en metros, la temperatura en Kelvin, el tiempo en segundos, la masa en kilos y, bueno, la cantidad de sustancia en mol. No se preocupe por el mol, porque eso lo vamos a ver ya en el segundo módulo. Sí, a tener en cuenta, entre estas, que para convertir de grado centígrado a grado Kelvin, siempre le sumábamos 273. Y después tenemos unidades derivadas de estas, que son por la combinación entre ellas, ¿no? Bueno, teníamos el volumen, metro cúbico, densidad en kilo por metro cúbico, todo esto ya lo saben. Bueno, y después tenemos estas otras derivadas. La viscosidad, ¿sí?, que en el Sistema Internacional se mide en pascal por segundo, que es lo mismo que kilo sobre metro por segundo, la misma unidad, pero nosotros en general usamos bastante lo que es el poids o el centipoids, ¿sí? Y acá tienen lo que significa el poids, que es gramos sobre centímetro por segundo, la conversión de poids al Sistema Internacional, ¿sí?, que es 10 a la menos 1 pascal por segundo, o kilos sobre metro por segundo, que es lo mismo, y centipoids, que en general es lo que más les damos como unidad de viscosidad, que la conversión a poids es un centipoids 0,01 poids. Esto ténganlo en cuenta porque lo usamos bastante. Por eso se los agregué acá. Después, bien, para la fuerza en Newton, que es kilo por metro sobre segundo cuadrado, es lo mismo. La energía en Joule, que es Newton por metro. La presión en pascales, ¿sí?, o Newton sobre metro cuadrado, o lo que es lo mismo, kilos sobre metro por segundo cuadrado. Y bueno, recordar la conversión de atmósfera a pascal, ¿sí?, una atmósfera 101.325 pascales. Por último, la potencia la medimos en watt, que es lo mismo que joule por segundo. Bien, estas son todas las unidades que les presentamos hoy. Bueno, y para convertir de watt a HP, que por ahí van a ver bastante, que usamos HP en el seminario 1 sobre todo, tenemos esta conversión. Un HP, 745,7 watts. En el seminario 0, si alguno ya lo descargó, lo estuvo chusmeando, tienen tablas de conversión de unidades que la cátedra propone para que utilicen. Pero bueno, si no lo pudieron descargar o no lo tienen a mano, pueden buscar de cualquier otro lado ahora alguna tabla de conversión para poder hacer algunas conversiones y aprovechar un ratito acá. Nada, el ejemplo sencillo del ejemplo A, que era convertir 25 atmósferas a pascales entre todas las conversiones que tenían que hacer. Bueno, sencillo, planteamos el factor de conversión, sí, que acabamos de decir. Una atmósfera son 101.325 pascales y hacemos la cuenta directamente, atmósfera se va con atmósfera y nos quedan pascales. O sea, así hay que hacer con todas las unidades y ir convirtiendo al Sistema Internacional la tablita que nos daban. Yo voy a volver para atrás, así les muestro por si no se lo descargaron. A ver. Acá. Estas son las conversiones que tienen que hacer. La idea nuestra es darles más o menos 5 o 10 minutos para que hagan algunas conversiones como para ejercitar esto y después seguimos con el ejercicio 2. Julio, ¿vos querés agregar algo más? No, ya mucho más para agregar. No hay mucho.
Sí, es más a modo de repaso. Sí. Bueno, entonces comiencen a convertir y bueno, después seguimos con el ejercicio 2. Cualquier duda, consulten. Si quieren que muestre alguna otra filmina, me avisan. Convertir 10 metros de agua sería a presión, ¿verdad? Sería una columna de 10 metros. Exactamente, a pascales debería ser, sí. Perfecto. Igual me complicó el del 10 metros de agua. ¿Qué tengo que hacer? ¿Un ρ por g por h y sacar la presión en el punto más de abajo? No, ¿no tenés la tabla de conversión? No, quería hacerlo sin la tabla, pero bueno. Ah, bueno. Espera. A ver si tengo acá la conversión. A ver, yo tengo acá la conversión a mano, pero no puedo escribir por el chat, me parece. A ver, ahí lo encontré. A ver. No, está medio tildado esto. A ver, chat. No, no me muestra el chat. Bueno, es 1 metro de agua, son 9.806,4 pascales. Esa es la conversión.
Perfecto. No me abre, no me abre el chat, perdón. No sé por qué. ¿Podrías repetir la conversión, por favor? Sí, es 1 metro de agua, son 9.806,4 pascales. Bárbaro, gracias. De nada. Bueno, ¿pudieron? La idea de esto era, nada, practicar y volver a retomar todo el tema de números, magnitudes y unidades. Nada. Después, si quieren, pueden continuar tranquilos y cualquier cosa lo vemos, pero no son más que conversiones de unidades. ¿Sí? Se apoyan en la tabla de conversión y van a poder sacar todo. Seguimos con el ejercicio 2 para que no se haga tan largo, por ahí es bastante sencillo y cansa un poco. También a lo que estaban ahí preguntando, que en la tabla parece distinto, fíjate, en la tabla está al revés de como lo dijo Juli, además de que está en kilopascal. Ahí te dice que 1 kilopascal son 0,102 metros de agua. Acá Julio ha hecho al revés, 1 metro de agua son 9.000 y pico pascales. Claro. Por eso es levemente distinto el número. ¿Había más preguntas, Juli? No. No, me parece que era eso nada más. Porque no me abre el chat. No puedo abrir el chat. No. Bien, entonces pasamos al ejercicio 2, ¿sí? En el ejercicio 2, bueno, más de lo mismo, ¿sí? Tienen que determinar cuál es la dimensión que tiene este F, que después ya lo van a ver, se los van a presentar el sábado, pero bueno, para que vayan sabiendo, ¿sí? Lo denominamos factor de fricción, ¿sí? Que es lo que después ya se los van a presentar, pero es lo que nos representa dentro de un balance cuáles son las pérdidas por fricción, las pérdidas de energía de un fluido, por ejemplo, en una cañería, cuando circula por una cañería, ¿sí? Este F significa eso y su definición es esta. Entonces, lo que nosotros le pedimos acá es cuáles son las dimensiones de este factor de fricción, ¿sí? Acá les presentamos cada término que significa, por cualquier cosa. Lo que ustedes deberían hacer es reemplazar las unidades de cada término y ver con qué unidades queda F. Así que les damos un ratito para que lo hagan y cualquier cosa consulten. Acá pronto se van a subir las tablas. Las tablas están anexadas en el seminario este. No sé si está en la página o en el Moodle, no sé dónde quedaron subidas. Entonces ya, no sé. No sé dónde estaba. Igual, si no, también si quieren buscar alguna conversión, siempre en Google pueden poner convertir de metro de agua a pascal y les va a salir la conversión. Sí, hay un programa de conversión de unidades que se llama Convert World, que ahí ponen qué unidad, por ejemplo, ponen presión y ahí les despliega todas las unidades que quieran para convertir de una a la otra y lo hace en un segundo. Para agilizar, pero bueno, nada, la idea es que practiquen y manejen un poco más el tema de unidades, sobre todo para el momento de un examen. En un seminario uno lo hace tranquilo en su casa, pero en el examen por ahí tener claras ciertas unidades que son las que más usamos para agilizar, no perder tiempo en eso.
Qué lenta que anda esta computadora, por Dios, no puedo hacer un ejercicio. Estamos todos iguales, igual, no te preocupes. ¿Puede ser que queden metros? No quedan metros. ¿Alguien más terminó? Ahí en el chat están poniendo que es adimensional. Sí, es adimensional. Ahí lo vamos a mostrar. Así quedaría la fórmula con las unidades reemplazadas, ¿cierto? El diámetro y la longitud en metros, el delta P, la diferencia de presión en kilos sobre metro segundo cuadrado, o sea, todo en el sistema internacional, ¿no? La densidad en kilo por metro cúbico y la velocidad al cuadrado, es decir, metro sobre segundo, todo al cuadrado. Entonces, cuando vamos cancelando, metro con metro se va, kilo con kilo se va, metro con metro cúbico y me queda metro al cuadrado, y luego tenemos este metro, como está al cuadrado es metro cuadrado, con este metro cuadrado se va, y arriba nos quedó segundo al cuadrado y abajo segundo al cuadrado, que también se van, así que F adimensional, ¿sí? Eso para tener en cuenta, este factor de fricción siempre es adimensional. Si les queda con unidades, chequeen porque algo estuvieron haciendo mal o una unidad les quedó en un sistema diferente y por eso no cancelaron o lo que sea, ¿sí? Igualmente se los van a presentar el sábado, pero bueno, para ir metiéndonos un poquito en tema también. Bien, bueno, este era el ejercicio 2, sencillo. Bien, el ejercicio 3. Calcular la presión manométrica y absoluta del gas contenido en el recipiente de la figura y expresar los resultados en el sistema internacional, ¿sí? Bueno, nos dan el sistema, si tenemos el tanquecito, un recipiente, un manómetro en U, ¿sí? Conectado, y tenemos como datos tenemos la diferencia de altura del mercurio en ambas ramas, la presión atmosférica, la gravedad y la densidad del mercurio, que es el líquido que está en el manómetro, ¿sí? Bien, y nos pide presión manométrica y absoluta. Entonces, hacer como un pequeño repaso, ¿sí? La diferencia de presión entre dos puntos de un mismo líquido va a estar expresada por el principio fundamental o el principio general de la hidrostática, ¿sí? Que era este, que nos dice que la diferencia de presión es directamente proporcional, digamos, a la diferencia de altura del líquido en ambas ramas, ¿sí? Rho es la densidad de mercurio en este caso y G es la gravedad. Entonces, si nosotros queremos calcular, digamos, la presión manométrica, lo que nos pasa acá es que esto es una diferencia de presión relativa, pero no se establece, digamos, cuál sería el punto de referencia. Entonces, lo que se hace es tomar como arbitrariamente una presión cero en el ambiente. Entonces, para calcular la presión manométrica, lo que tenemos que hacer es tomar que la presión atmosférica es cero como punto de referencia para poder sacar la presión manométrica, ¿sí? Y luego, si queremos sacar la presión absoluta a la presión manométrica, lo que hacemos es sumarle la presión atmosférica, ¿sí? Eso ustedes seguramente ya lo han visto. Así que bueno, en este ejercicio lo que tenemos son todos los datos y lo que nos pide es calcular la presión manométrica, cuál sería la presión manométrica y cuál sería la presión absoluta medida en este sistema, ¿sí? Vuelvo para atrás y le muestro los datos. O sea, vean que los datos obviamente que no están en el sistema internacional y nos piden el resultado en el sistema internacional. Entonces, por supuesto que lo que nos conviene es ya directamente convertir todos los datos iniciales al sistema internacional y después hacer la cuenta, así ya obtenemos el resultado en pascales. No tenemos que andar convirtiendo
o no mezclamos sistemas de unidades para no cometer ningún tipo de error en el medio. Así que bueno, nada, los invito a convertir las unidades y a hacer las cuentitas que son fáciles para calcular la presión manométrica y la presión absoluta. ¿Cómo vienen? ¿Vienen bien? No sé por qué no me abre el chat. Ya están diciendo que están terminando de convertir. Ah, bueno. Y acá te preguntan si son 177.335 Pascal. O si tienes ahí más fácil de ver. Sí, ahí va. Bueno, acá estaban las conversiones. Y acá teníamos los resultados. La presión manométrica, que habíamos dicho, la calculábamos suponiendo que la presión del ambiente, digamos, era 0 para tomarla como referencia, ¿sí? Para poder calcular justamente la presión acá, manométrica.
me da 78.622 pascales aproximadamente. Y la presión absoluta va a ser sumándole a esta presión manométrica la presión atmosférica, que era dato. O sea, si ahora deja de ser 0 y utilizo, o sea, le sumo a la presión que estoy midiendo con el manómetro, la presión que realmente tiene el ambiente, me va a dar la presión absoluta. Esta presión atmosférica creo que era 750 milímetros de mercurio, que deberían convertirlo a pascales, ¿sí? Y bueno, me da este número. ¿Podrías mostrar de nuevo cómo te quedaron las conversiones? Sí. ¿Estamos? Te preguntan acá si la P1 es la presión que hay dentro del tanque entonces. Sí, es la presión que hay acá, digamos, en el punto 1, o sea, en la interfase entre el gas y el mercurio sería. Pero bueno, como acá tenés un gas dentro del tanque, la presión 1 es la misma que hay dentro del tanque, porque el gas ejerce la misma presión en todas las direcciones. Entonces puedes suponer que esa P1 es la presión del tanque. Acá la calculamos como manométrica y acá como absoluta cuando le sumamos la presión ambiente. Eso sí, hay que tenerlo en cuenta. Esto, más que nada, es lo que usamos. En el sábado lo van a ver bien, pero en general nosotros les damos como datos presiones manométricas y ustedes tienen que tener en cuenta que muchas veces necesitamos para otros tipos de cuentas, sobre todo en el seminario 1, la presión absoluta y no manométrica. Entonces esto grábenselo bien, que la presión absoluta es la presión manométrica más la presión de la atmósfera, porque eso lo van a usar mucho, ¿sí? Lo otro no tanto, porque nosotros trabajamos más con fluidos en movimiento, pero esta conversión es fundamental. Así que eso sí, grábenselo. Bien, bueno. Acá están preguntando que no se acuerdan por qué no tomamos en cuenta el mercurio en la parte del tubo de H1. ¿Cómo? ¿No se acuerdan por qué tomamos en cuenta el mercurio en la parte del tubo de H1? Calculo que debe ser todo lo que está abajo, porque se toma la diferencia de altura y no la altura total, calculo que va la pregunta. Y porque vos lo que estás, o sea, la presión es así directamente, o sea, la diferencia de presión o la presión relativa es proporcional a la diferencia de altura, que es lo mismo en realidad. Tomás la diferencia entre las dos ramas. O sea, no... Para ver los gráficos, como en una rama el aire te está empujando, te quiere empujar la columna de mercurio y del otro lado el gas que está dentro del tanque te la quiere empujar para abajo. Entonces la diferencia de altura que se termina generando es justamente por esa diferencia de presiones. Que claro, la atmosférica y lo que tenés en el gas, en el tanque. Claro. Y después preguntan si al hacer conversiones redondeamos en 2 o 3 decimales o ponemos todos. No. 2 decimales. 2 decimales o 1, está bien. Sí. También depende de qué número sea. Eso, poner esos 7800 pascal con 1 es suficiente porque no hace efecto. Ahora, si tenés algo que es 0,002, y ahí pondría un cuarto por las dudas. Pero esto depende del número como sea. Sí, igual, a ver, tengan en cuenta que nosotros todo eso lo consideramos a la hora de corregir. Digamos, o sea, si apunta más por ahí a un parcial. Si redondeaste y el número final te dio distinto, no viene al caso, digamos. Lo importante es que tengas bien la metodología. Lo mismo en los seminarios. Muchas veces nosotros les damos los resultados de cada ejercicio y siempre consultan diciendo, a mí me dio un poquito más o un poquito menos, y por ahí lo revisamos paso por paso, y es que vienen redondeando un montón y bueno, eso se refleja en el resultado final. Pero
digamos, nadie los va a desaprobar porque no les dé tal cual igual el número, o sea, con que se aproxime está bien. Ahora, si vos me decís, me da, qué sé yo, un orden de magnitud más o menos, bueno, por ahí hay un error más grande, pero si es por un tema de redondeo de números, quédense tranquilos. ¿Estamos? Sí, sigo yo, Juli. Dale, dejo de compartir. Dale. A ver si... Acá. Bien. El ejercicio 4 nos pide hallar las viscosidades y calores específicos para el aire y el agua líquida a 20 grados y 90. Y bueno, que la pongamos en unidad de kilogramos metros sobre segundo, que es la que se usa en el sistema internacional. Para todo esto que son viscosidades y calores específicos, al fondo del... A ver si lo puedo compartir. Al fondo de... No, esto no. Millones de cosas abiertas. ¿Dónde lo tenía? Bueno. Déjenme que encuentre... acá. Al fondo del seminario tienen unos nomogramas que empiezan acá. Son viscosidad de gases con todas estas coordenadas, que ahora voy a mostrar con un ejemplo cómo se miden, con el nomograma correspondiente. Tienen para viscosidad de gases, uno para viscosidad de líquidos, lo mismo, son las coordenadas y el nomograma, y para calor específico tienen exactamente lo mismo. A ver si dice... Sí, este debe ser de líquidos y este debe ser de gases. En este caso ya directamente tienen con numeritos, acá tienen los numeritos de todos los componentes y qué numerito le corresponde, y acá cada uno de los numeritos que va, lo tienen que buscar. Bueno, para buscarlo a partir del nomograma, voy a compartir esto. Para usar el nomograma, nosotros voy a hacer como el ejemplo con la viscosidad para el aire. No estoy muteado, ¿no? ¿Yo que estoy hablando solo? No, sí. No. Vamos a agarrar para el aire y vamos a hacerlo a 20 grados la viscosidad. Después para todo el resto es todo igual. Entonces lo primero que hacemos es buscamos en nuestra tabla, a ver si el puntero... ¿Lo visito? Sí, acá. Buscamos para el aire qué coordenadas tenemos en X e Y, y después nos vamos al nomograma correspondiente para la viscosidad. Entonces entramos con la coordenada X y la coordenada Y. Acá tenemos 11 y 20, así que buscamos desde X11, subimos hasta el Y20 y marcamos un puntito. Y después, para estimar la viscosidad, es directamente trazar una línea recta entre la temperatura. Fíjense que acá tenemos en grados centígrados y grados Fahrenheit. Trazamos una línea recta que cruce desde nuestra temperatura hasta la otra recta que tiene las viscosidades en centípodas. Entonces, trazando la recta ya sale derecho. El número que leemos acá, que en este caso está en escala logarítmica, 0,01. Esto sería 0,0... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 0,018. La viscosidad en centípodas a 20 grados. Y para hacerlo a 90 sería exactamente lo mismo. Trazamos una línea recta entre la temperatura 90, que estaría acá, y que pase por el punto. Y ahí tenemos que 0,021. Después para el CP y para el CP, que es el calor específico, y la viscosidad del líquido es exactamente igual. Más que nada para que le quede cómo se usa el nomograma por si después lo tienen que usar. ¿Se entendió más o menos? Es bastante sencillo. Yo lo paso rápido porque no hay mucho más para explicar. Estoy viendo mientras cómo se borraba esto, pues un montón que no estaba usando Zoom. Sí, se entendió. Perfecto. Profe, discúlpame, ¿es el mismo gráfico para gases y para líquidos? No, fíjate que hay uno que es para viscosidad de gases, porque este es de viscosidad de gases, y tienen otro gráfico aparte, es similar,
pero no van a encontrar, por ejemplo, acá no sé si está el agua, argón, capaz que está pero más abajo, la corté, a ver si vamos a... y acá. Fíjense que hay uno que es viscosidad de líquidos, y acá tenés el líquido y todos los componentes que hay. Y claro, un poquito más grande y tiene que estar el agua por acá dando vueltas, pues está como vapor. Debería estar. Ahora no encuentro. Bien. Profe, en caso que nos tomen Sí. esto en un parcial, si era presencial, se podía tener eso al lado, ¿no? Sí. Sí, igual generalmente se terminan dando los valores de viscosidad y esas cosas. Más que nada para que se conozcan los monogramas esto. Pero sí, Claro. obviamente si te falta, lo podés estimar usando esto. Igual ahora, siendo que no es presencial, lo puedes buscar en internet tranquilamente. Lo va a hacer más rápido. Bueno, para el ejercicio 5, acá volvemos a tener el concepto del Reynolds. Dicen, calcular el valor del número de Reynolds nos da la viscosidad, la densidad, caudal volumétrico y el diámetro del tubo. Y tenemos que calcular el Reynolds. Esto no sé si se acuerdan, hace mucho que usaron fluidodinámica ustedes. No sé bien de qué año es. Pero bueno, este término lo suelen usar en fluidodinámica. ¿Alguien se acuerda qué se usa, qué representa, para qué sirve? Sobre si el fluido está turbulento o no turbulento. Claro, sí, no sé. Laminar o turbulento. Sí, nos sirve para ver el régimen de flujo. Estoy intentando abrir el chat, que no sé por qué, no... No, están diciendo igual, Sí. María Zoe dice que los del plan nuevo la cursaron el cuatrimestre pasado, fluidodinámica, y después también Bautista y Bruno dicen para determinar la minaridad del fluido, y Bruno dice para la turbulencia. Así que Perfecto. más o menos lo mismo. Sí, es para esas cosas que usan, sirven como para ver el régimen de flujo. Me parece que un cociente entre las fuerzas de inercia y las viscosas de un fluido. Y bueno, cosa importante, que tanto como el factor de fricción que habían visto antes con Juli, el Reynolds es adimensional. Entonces, acá cuando lo calculen, tienen que comprobar de que todas las unidades, hay que poner el puntero o algo para que sea donde estoy apuntando, todas las unidades tienen que estar en el sistema internacional o tienen que ser coherentes entre sí. Acá nosotros siempre lo que recomendamos es que pasen todo al sistema internacional. Esto que está en gramos o centímetros cúbicos, lo pasan a kilogramos sobre metro cúbico. Perdonen la desprolijidad con mi... Ya tengo fea letra y tener que escribir acá es peor todavía. El caudal... Bueno, acá tiene el caudal volumétrico, ustedes necesitan la velocidad, pero bueno, quedan metro cúbico por segundo, lo pasan. Y tiene el diámetro que está en milímetros y también lo usan en metros. Esto, la viscosidad, fíjense que ya tiene unidades newton segundo sobre metro cuadrado, que usan el sistema internacional. Entonces no es necesario pasarlo. Generalmente nosotros la damos en centipo A y la tienen que pasar a estas unidades. Y bueno, para calcular la velocidad, esto también lo ven en fluidodinámica, que como es un flujo a través de una cañería, tiene un diámetro, no es algo cuadrado, la velocidad se puede sacar como el caudal, 4 veces el caudal sobre pi por diámetro cuadrado. Obviamente que si esto está en metros cúbicos por segundo y esto está en metros cuadrados, la velocidad va a salir en metros sobre segundo. Sí, o poner para recordarlo más fácil, que el caudal es igual a la velocidad por el área. Claro. Entonces, de ahí sale esto, como el área es pi por diámetro al cuadrado sobre 4, porque es un
un tubo circular, digamos, de sección circular. De ahí sale la fórmula que escribió Juli. Exactamente. Como esto, el cabal es la velocidad por el área. Esto tenemos el flujo que es una cañería. El área, la sección interna, que es cuando está circulando el flujo, que es esta. Pues después vamos a hablar de la otra área del cilindro para lo que es transferencia. Esa área es pi por diámetro cuadrado, 4 veces pi por diámetro cuadrado. No, pi por diámetro cuadrado sobre 4. Este es el área. No, perdí la visita. Bueno. Y bueno, esta es la forma de calcular el Reynolds, la velocidad de todo eso. Y bueno, ustedes saben que nos sirve para tener una idea del régimen de flujo en el que estamos, si estamos en laminar, turbulento o en un régimen de transición que es intermedio. Generalmente siempre buscamos que debemos trabajar en un régimen, o sea, laminar o turbulento. No, de transición es bastante poco deseado porque no se sabe mucho de las correlaciones para estimar distintas propiedades. Y bueno, también les dejé acá como repaso para que se acuerden más o menos en qué régimen era, a partir de qué Reynolds tenemos flujo turbulento, a partir de cuál tenemos laminar y cuál es el régimen de transición. Igual esto también lo van a ver el sábado de nuevo más en detalle porque el Reynolds lo usamos mucho en casi todos los módulos, me parece. Salvo los últimos dos, creo. Esto más de repaso. Si tienen dudas, igual pregunten ahora el micrófono. Usen el chat. Yo lo paso medio rápido porque son cosas que ya vieron y la tienen clara, ya la deben saber y capaz que medio los embolos y me freno mucho tiempo ahí. ¿Podrías volver para atrás un segundito? Sí. Listo, gracias. Bueno. Bien. El ejercicio 6 es similar al ejercicio 3 que dio Juli. En este también tenemos que calcular diferencias de expresiones. La diferencia con este es que, bueno, los primeros dos son similares porque es fluidostática. La válvula está cerrada, entonces el fluido acá no circula. Y como no circula, la diferencia de presión que tenemos entre... a ver, por el lápiz. Acá nos pide deducir la expresión para los puntos C y D. Entonces la diferencia de presión que tenemos entre este punto y este punto, cuando nosotros estamos en fluidostática, que no circula nada por la cañería esta, podemos usar directamente como ecuación que la diferencia de presión la diferencia de presión sobre la densidad va a ser igual a menos G por delta H. No delta Z. Entonces sale del mismo planteo que vieron con Juli, sale este tipo de ecuación. Ahora, este tipo de problemas. Después en los otros casos que tienen, a ver, lo tengo todo acá armado, el power. Para los casos que tienen fluidodinámica, se le agrega un término de velocidad, que esto ya lo habrán visto en física 1, me parece. Sí, debería ser en física 1. O por lo menos en fenómeno de transporte. En este caso estamos considerando un balance de energía mecánica sin tener en cuenta las pérdidas por fricción, que bueno, es una consideración que tenemos acá porque es el primer módulo. Después ya en todos los que vienen siempre tenemos en cuenta la pérdida por fricción, pero para no meternos desde antes. Entonces, para el primer caso, como tenemos que no hay velocidad, la válvula esta está cerrada, no hay circulación por la cañería, este término es 0, y como pueden ver, despejando, podemos sacar que la presión en C nos queda un término así.
Es idéntico a lo que había hecho Juli en el anterior seminario. Y la presión en D va a quedar igual porque, bueno, no tengo acá a mano las alturas, pero esta diferencia de altura es despreciable. Lo único que nos sirve es para después, porque, digamos, el punto C está justo antes de la salida del tanque y el punto D está justo después de la salida del tanque a la cañería. Es la única diferencia que hay. Entonces, en altura es prácticamente despreciable la diferencia. Entonces, para cuando vean en fluidostática, las presiones son iguales en esos puntos. Profe, pero en ese caso no habría una pérdida por apertura, por cierre precipitado, no me acuerdo cómo se llama, o por cierre abrupto, o algo así. Bueno, eso pasa si tenemos velocidad de flujo. Si hay flujo. Si esta válvula está cerrada, que acá no circula nada, está todo quieto, o sea, acá imagínense que va a estar el nivel acá, y esto también está todo lleno de agua, pero no se mueve. Todo lleno de agua, pero no se mueve. Entonces, como no se mueve, no vamos a tener pérdida de fricción por el cierre abrupto. Y bueno, además también estaba diciendo que para este caso no tenía en cuenta las pérdidas por fricción. Pero está bueno lo que mencionás porque justamente para el otro caso, que es en el punto C, que hay que deducir la expresión en estos puntos, teniendo en cuenta la válvula abierta, ahí sí pasa lo que decís vos y tenemos que para el punto C, como está justo antes de esa apertura, de ese cierre abrupto, la presión queda básicamente igual que la estática, porque en el punto A no tenemos velocidad de flujo, en el punto C tampoco, entonces queda todo constante. Pero en el punto D sí tenemos velocidad. Y acá tenemos un término por la diferencia de velocidad que había entre A y D. Y bueno, si tuviéramos en cuenta también las pérdidas por fricción, como me has marcado vos, acá tendríamos un término que iría restando. Sería menos, bueno, F por un L equivalente por B cuadrado sobre D, si no me equivoco. ¿Era así, Juli? ¿O eran al revés la D y la B cuadrada? No, era así. Perfecto. Pero bueno, yo no me quería meter en esto porque es algo que vamos a ver en detalle ya el sábado y para la explicación la había pensado nada más cortar acá y no tener en cuenta que son despreciables las pérdidas por fricción. Pero está bien lo que habías dicho, que justamente el equivalente es el de la longitud equivalente de la contracción que tenemos ahí. No voy a escribir nada porque esto va a salir muy feo. De la contracción. Y bueno, ya que estamos con esto de pérdida por fricción y ya nos metimos acá, si nosotros quisiéramos ver la presión en el punto B, además de esta pérdida por fricción, tendríamos que tener en cuenta toda la fricción que tenemos en la cañería. Y a el equivalente se le sumaría el equivalente más una longitud de la cañería. Pero bueno, así queda como muy en el aire y a mí no me... No lo van a ver. complicado y después calcularlas. Que, bueno, eso es reemplazar los valores y estar atentos a que esté todo en las mismas unidades. Si tienen alguna duda, lo dije muy rápido, algo que quieren que repase. Yo por acá hablo rápido, me embalo y voy derecho y me doy cuenta que capaz tengo que estar más tranquilo. ¿Todo bien? Perfecto. Yo acá no hice los cálculos, sino los que he expresado. Ustedes si quieren lo pueden hacer, lo pueden evaluar. Lo último, después lo vemos si tienen alguna duda, si quieren preguntar.
Creo que acá no me quedaba ninguno de estos. No, o era el primero a deducir, y el último era la expresión para que. Claro, acá tenían el equivalente de la contracción brusca y eso. Pero bueno, eso ya es un poquito más de detalle. Todo eso lo vamos a ver en seminario 1. Y ya el último ejercicio, que nos pide transformar la potencia de una bomba de un HP, que bombea 10 galones por minuto, al equivalente al metro de columna de agua. Nada, esto es bastante sencillo, es nada más usar la ecuación de la potencia de una bomba. Se las dejo acá como para que la recuerden. Esto sí lo vamos a seguir usando también. Tendremos que la potencia de una bomba es la densidad del fluido que estamos transportando por la gravedad, por la diferencia, el equivalente de la bomba en metros, y por el caudal. OGH, que esto también puede ser, si en vez de tener altura de la bomba equivalente tenemos la diferencia de presión que genera, esto es delta P justamente porque el error por G por H tiene unidades de presión, si no me equivoco. Entonces, para este caso, nos está diciendo que la potencia de la bomba es de 1 HP, así sabemos la potencia de la bomba, y que el caudal es 10 galones por minuto. Así que la densidad la tenemos porque es la del agua. La del agua, bueno, es una densidad conocida, es casi siempre 1000, salvo que algo le digan lo contrario, o le den alguno que no sé, que sea a 80 grados, a 90, a algo que no sea temperatura ambiente, siempre usamos 1000 kilogramos metro cúbico, metro cúbico, lo mismo. Y bueno, la gravedad ya la saben que es 9,8, y con esto ya pueden despejar la altura, y directamente de esta ecuación ya les quedan metros de columna de agua. Sí, ¿no? También lo que pueden hacer es, con la potencia de la bomba y el caudal, teniendo en cuenta que la potencia de la bomba es delta P por Q, pueden sacar delta P, y ese delta P que les va a dar en pascal si los HP lo pasaron a watt y el caudal a metro cúbico por segundo. El delta P les va a dar en pascal, y ese pascal lo pasan a metros de columna de agua. Pero como hay distintas formas de encararlo, eso ya es a gusto. Como di un pantallazo como para que más que nada le quede, porque esto como es muy pasaje de unidades y esas cosas, es tan sencillo. Después en los otros seminarios sí nos detenemos un poco más, y ahí sí salen más dudas porque tienen como sus formas de encararlo y otras cosas. No sé si tienen alguna duda de todo esto, algo que quieran consultar. Profe, ¿podrías repetir la primera opción que dijiste? Sí. Porque yo de una había ido a despejar el delta P, sacar en pascales y sacarlo a columna de agua, y creo que me perdí la explicación de lo primero. Está bien. Igual eso está bien. No, de otra forma directamente la ecuación está. Si yo tengo agua, que la densidad es 1000 kilogramos por metro cúbico, y despejo a esta altura, ya esta altura es metros de agua. Bueno, tengo que poner obviamente el caudal en metros cúbicos por segundo, la potencia en watts. Pues ya desde esta ecuación sale directamente metros de agua. Perfecto. No me acuerdo cuánto era el número para pasar de presión a metros de agua, pero seguramente si vos haces, tenemos presiones igual a ρ por G por H. Si yo multiplico esto de ρ por G, seguramente me va a dar el factor de conversión que tengo para pasar de pascal a metros de agua, cuando la densidad es la del agua, obviamente. Si uso la densidad de mercurio, me va a dar la altura de mercurio que se necesita. Perfecto, gracias. De nada. No, el sábado empezamos con el seminario 1, que ahí ya tenemos algo de teoría. Esto era como más un repaso de todo.
Espere que llegamos a dar todo el seminario en menos de 1 hora, me parece, porque es bastante cortito y es bastante sencillo. No tenía sentido que nos paremos mucho. Bueno, yo ya con esto estoy. ¿Vos, Juli, tenés algo para decir? Tengo problemas en encontrar mi mouse.